Mira cómo aprendí sobre el Espíritu Santo y a seguir su voz, Kathryn Kuhlman. El anhelo de escuchar a Dios. ¿Alguna vez has deseado escuchar la voz de Dios guiando tus pasos? ¿Has sentido esa sed de algo más profundo, de una conexión real con lo divino? Yo la sentí. Hubo un tiempo en que, a pesar de ser religioso y hacer lo correcto, por dentro me carcomía una inquietud. Veía a otros hablar de fe con un brillo en los ojos, contar historias de milagros y experiencias transformadoras, mientras yo me preguntaba en silencio, ¿por qué yo no experimento eso? ¿Será que hay algo que me estoy perdiendo? Tenía conocimientos, sí, pero me faltaba vida. Tenía rituales, pero anhelaba realidad. Esta es la historia de cómo esa sed insaciable me llevó a descubrir al Espíritu Santo de una forma tan real que transformó mi vida para siempre, y cómo aprendí a seguir su voz en cada paso. Mantén la atención, porque lo que estás a punto de escuchar podría revolucionar tu vida espiritual. Te llevaré conmigo a través de mis dudas, mis descubrimientos y los momentos decisivos en los que la voz suave del Espíritu Santo rompió el silencio. Al final de este viaje, verás que tú también puedes experimentar su guía y su poder. Prepárate. Lo que viene a continuación no es solo un video, es una invitación a una aventura espiritual que podría cambiarlo todo. Sed espiritual y vacío interior. Al comienzo de mi caminar, yo era como muchos creyentes sinceros. Cumplía con mis oraciones, asistía a servicios religiosos, leía las Escrituras, y aún así sentía un vacío. Había oído hablar del Espíritu Santo, claro está. Sabía que en teoría Él moraba en nosotros. Pero conocerlo, eso era distinto. En el fondo, no entendía cómo relacionarme con Él. Para mí, el Espíritu Santo era más un concepto teológico que una presencia viva. Me consolaba pensando que tal vez esas historias de escuchar su voz clara y poderosa eran cosa de supersantos o solo de la iglesia primitiva. Me decía, quizá Dios ya no habla como antes. Una idea que hoy sé que estaba muy lejos de la verdad. Te invitamos a darle me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas. Y si no te has suscrito, hazlo ahora, es gratis, y activa la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos. Haz clic en unirse ahora y forma parte de esta familia que busca crecer espiritualmente. Con tu ayuda podremos seguir llevando el mensaje a tanto que lo necesitan. No dejes pasar esta oportunidad de ser parte de algo que transforma corazones, vidas y destinos. Continuemos. Lo cierto es que no era el único en esta situación. Hay literalmente miles y miles de personas en las iglesias que conocen los dones del Espíritu Santo, han visto oír de profecías, sanidades o lenguas, pero nunca han llegado a conocer a la persona del Espíritu Santo de manera íntima. Yo era uno de ellos. Sabía sobre sus obras, pero no había cultivado amistad con Él. Esta realización dolía. ¿Cómo podía ser que llevara años creyendo y aún así mi relación con Dios se sintiera tan impersonal? Esa frustración fue creciendo en mí, junto con un profundo anhelo de más. Quería experimentar lo que otros describían con tanta pasión. Quería sentir ese fuego interior, esa guía inconfundible, esa paz arrolladora que atribuían a la presencia del Espíritu Santo. Noche tras noche, oraba en mi habitación y decía, Dios, ¿por qué no te siento? Si realmente tu Espíritu está aquí, por favor, háblame, guíame, relléname de ti. Había momentos en que solo recibía silencio, y admito que la duda tocaba a la puerta. ¿Será que el problema soy yo? Pero incluso en esos instantes de silencio aparente, mi sed no hacía más que intensificarse. Era como si en lo profundo de mi alma una voz susurrara, hay más, mucho más de Dios para ti. Sin saberlo aún, esa era ya la voz suave del Espíritu Santo invitándome a buscarlo. Un encuentro que lo cambió todo. Todo cambió el día que tuve un encuentro inesperado con una enseñanza que desafió por completo mi forma de pensar. Recuerdo esa tarde con todo detalle.
Estaba buscando algo de inspiración en videos y predicaciones casi al azar. De pronto, me topé con la transmisión de una reunión antigua, en blanco y negro, donde una mujer hablaba ante una multitud. Su voz era apasionada y a la vez dulce, llena de una convicción que traspasaba la pantalla. Nunca antes la había visto, pero sus palabras me cautivaron al instante. Ella hablaba sobre el Espíritu Santo como si lo conociera personalmente, como se habla de un amigo íntimo. Decía que el Espíritu Santo no es una fuerza lejana ni una mera paloma simbólica, sino una persona real con sentimientos, alguien que anhela nuestra compañía. Mis ojos se llenaron de lágrimas sin darme cuenta. Cada frase que pronunciaba parecía dirigida a lo más hondo de mi ser. En un momento, casi mirándonos a todos a través de la cámara, declaró con intensidad: Dios no busca vasos de oro ni de plata. Él busca vasos rendidos, dispuestos a someter su voluntad a la suya. Aquella frase me golpeó como un rayo. ¿Vasos rendidos? Nunca lo había escuchado así. Continuó diciendo que la mayor aspiración de un ser humano es entregar su vida por completo a Dios para que su nombre sea glorificado a través de esa vida. Era como si esa oradora desconocida estuviera descifrando el código que mi corazón tanto buscaba. En ese instante lo comprendí. El problema no era que Dios no hablara, el problema era que yo no estaba verdaderamente rendido para escuchar. Hasta entonces yo quería oír a Dios, sí, pero quizás quería que Él hablara lo que yo deseaba oír, que se ajustara a mis planes. Mi voluntad seguía al mando. Esa realización fue dura. Entendí que Dios no podía llenarme de su espíritu porque yo mismo estaba demasiado lleno de mí. Con el corazón acelerado, me arrodillé ahí mismo, frente a la pantalla, y empecé a orar derramando mi alma. Le dije: Señor, quiero ser un vaso rendido. Estoy cansado de llevar las riendas. Tómame, quebrántame, haz tu voluntad en mí. Fue una oración breve, pero cargada de honestidad, la más sincera de mi vida. Algo increíble ocurrió. Mientras aún sollozaba esas palabras, sentí una paz profunda descender en la habitación, una calma que casi podía tocar. Era como si alguien hubiese entrado suavemente y me hubiera envuelto en un abrazo invisible. Mis lágrimas cambiaron. Ya no eran de anhelo desesperado, sino de gozo y alivio. Por primera vez en mi vida sentí la presencia del Espíritu Santo de manera tangible. No lo vi con mis ojos, pero su realidad me inundó. En ese momento supe que nunca más estaría solo. Había empezado una amistad con Él, una relación real. Y todo comenzó rindiéndome, entregando el control. Aquella enseñanza inesperada y ese encuentro divino marcaron un antes y un después. Era apenas el comienzo de una aventura espiritual maravillosa. Descubriendo quién es el Espíritu Santo, tras aquel encuentro, mi hambre por conocer al Espíritu Santo creció exponencialmente. Me sumergí en la Biblia y en libros espirituales buscando entender quién es Él realmente. ¿Quién es el Espíritu Santo? Antes pensaba en Él vagamente como una paloma en el bautismo de Jesús o un fuego en Pentecostés. Ahora comprendía que es mucho más. Es Dios habitando en nosotros, el consolador que Jesús prometió, la fuente de poder y guía para cada creyente. Empecé a verlo a lo largo de la historia, desde la creación del mundo, cuando el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, hasta los profetas del Antiguo Testamento que hablaban inspirados por Él, y especialmente en el Nuevo Testamento, donde su presencia lo cambió todo. Recordé el relato de Hechos capítulo 2. Unos 120 discípulos atemorizados se reunieron en un aposento alto, orando y esperando, tal como Jesús les dijo. De repente, un estruendo del cielo, lenguas como de fuego posándose sobre cada uno, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Aquella gente común y corriente salió de ese cuarto transformada en algo extraordinario. Pedro, que antes había tenido miedo, ahora predicó con valentía y en un solo día miles creyeron. El Espíritu Santo había llegado a sus vidas y nunca más serían los mismos. Ese fue el nacimiento de la Iglesia.
un momento histórico que demostró cómo cuando el Espíritu habla y guía, el miedo se convierte en fe y la debilidad en poder. No fue un evento aislado. A lo largo de los siglos, cada vez que hombres y mujeres han seguido la voz del Espíritu Santo, grandes cosas han sucedido. Piensa en esto. En el siglo XX ocurrió algo llamado el avivamiento de la calle Azusa, 1906. Un pequeño grupo de personas en Los Ángeles decidió buscar a Dios con todo su corazón, anhelando más del Espíritu. Lo que comenzó en una humilde iglesia de madera se convirtió en una explosión de fe que se extendió por todo el mundo. Personas de todas partes viajaron para experimentar ese mover de Dios y luego llevaron el fuego a sus países. ¿El resultado? Hoy se calcula que más de 550 millones de cristianos alrededor del mundo pueden rastrear su herencia espiritual hasta ese avivamiento asombroso. Sí, has leído bien, cientos de millones. Y se estima que aproximadamente 50,000 personas nuevas cada día se suman a esta experiencia de fe viva. Estos no son solo números, representan vidas transformadas por el mismo Espíritu Santo que descendió en Pentecostés. Esto me dejó sin aliento. Me di cuenta de que el Espíritu Santo ha estado activo y hablando todo este tiempo, en todas las generaciones, y que incluso hoy su voz resuena en los corazones dispuestos a escuchar. Comprender este contexto histórico me sacudió. Ya no podía pensar que las experiencias con el Espíritu Santo fueran raras o exclusivas de unos cuantos. Al contrario, son el centro mismo del cristianismo verdadero. Jesús mismo dijo que nos convenía que Él se fuera, porque enviaría al Consolador a estar con nosotros para siempre. Para siempre. Eso incluye el presente, incluía mi presente. Supe entonces que estaba entrando en una relación con el mismo Espíritu que obró en Pedro, en Pablo, en los avivamientos antiguos y modernos. No era otro espíritu, era el mismo Dios, el Espíritu Santo, que ahora estaba tocando mi vida personal. Y con esa certeza en el corazón, me dispuse a aprender cómo escuchar su voz y dejarme guiar por Él cada día. Aprendiendo a escuchar su voz paso a paso. Conocer que el Espíritu Santo es real y está presente fue maravilloso, pero ahora venía el siguiente gran desafío: ¿cómo discernir su voz? Porque una cosa es saber que Él habla y otra es reconocer cuándo Él te está hablando a ti en medio de tantas voces, tus propios pensamientos, consejos externos, incluso distracciones. Me enfrenté a esta pregunta con determinación. Espíritu Santo, enséñame a escucharte. Poco a poco, fui descubriendo algunas claves prácticas que cambiaron por completo mi capacidad de oír su susurro divino. Te comparto las más importantes que aprendí en este camino. Silencio e intimidad diaria. En un mundo lleno de ruido, descubrí que necesitaba callar mi alma para escuchar a Dios. Comencé a apartar momentos a solas, temprano en la mañana o entrada la noche, simplemente para estar en silencio en la presencia de Dios. Al principio, mi mente corría por todos lados, pero perseveré. Aprendí a aquietarme, a respirar profundo y enfocar mi corazón en Él. A veces ponía música suave de adoración, otras simplemente repetía el nombre de Jesús con reverencia. Poco a poco, en ese silencio sagrado, empecé a percibir una suave voz interna. No era un sonido audible en mis oídos, sino un pensamiento claro y espontáneo que brotaba en mi interior, muchas veces acompañado de una profunda paz. Comprendí que el Espíritu Santo es amigo del silencio. Cuando apagamos el ruido del mundo, su voz se vuelve más nítida. Lectura de la palabra y confirmación. Al sumergirme en las Escrituras, noté que las palabras escritas comenzaban a cobrar vida de maneras nuevas. Pasajes que antes me parecían difíciles, de repente hablaban exactamente a mi situación. Era como si el autor estuviera ahí mismo susurrándome el significado. Además, la Biblia se convirtió en mi patrón para reconocer la voz del Espíritu. Esto es crucial. El Espíritu Santo nunca se contradice. Lo que Él me susurre al corazón siempre estará en línea con los principios de la palabra de Dios. Por ejemplo, si sentía en oración una dirección, la contrastaba con la Escritura. Si lo que creía oír fomentaba amor, perdón, verdad, pureza,
era señal de que venía de Dios. Si en cambio traía confusión, temor injustificado o contradecía lo que la Biblia enseña, entonces sabía que no era el Espíritu Santo. Qué tranquilidad me dio entender esto. La Biblia era como el mapa y el Espíritu Santo la luz que me ayudaba a interpretarlo para mi vida concreta. Sensibilidad a sus impresiones. A veces esperamos que Dios nos hable con voz audible o con señales dramáticas, pero aprendí que la mayoría de las veces Él habla en lo sencillo. El profeta Elías descubrió que Dios no estaba en el terremoto ni en el fuego, sino en un suave murmullo. Empecé a prestar atención a esas pequeñas impresiones, una idea persistente de llamar a cierta persona, un sentir de inquietud cuando estaba por tomar una mala decisión, o una corazonada repentina que me invitaba a hacer el bien. Esas impresiones sutiles resultaron ser muchas veces el Espíritu Santo guiándome. Por ejemplo, un día mientras conducía al trabajo, sentí fuertemente cambiar mi ruta habitual sin motivo aparente. Obedecí a ese impulso interno. Más tarde supe que en la autopista que solía tomar hubo un accidente grave justo a la hora en que yo habría estado allí. Se me erizó la piel. Comprendí que esa pequeña voz interior me había protegido. Empecé a honrar esos impulsos en cosas pequeñas. Si sentía dar una palabra de aliento a alguien, lo hacía. Si sentía revisar algo 2 veces, lo revisaba. Y una y otra vez se confirmaba que eran aciertos más allá de mi propia lógica. Era Él, guiando mis pasos incluso en lo cotidiano. Estas prácticas fueron formando en mí un oído espiritual más sensible. No fue de la noche a la mañana, requirió tiempo, consistencia y humildad para admitir cuando me equivocaba. Pero el Espíritu Santo es un maestro paciente. Poco a poco me fue educando en su lenguaje. A veces su voz venía con fuerza y convicción, corrigiéndome en algo con amor pero con firmeza. Incluso hubo ocasiones en que experimenté su dirección creativa, ideas y soluciones a problemas que surgían tras orar, tan brillantes que yo solo no las hubiese concebido. Aprendí a darle crédito a Él por esas inspiraciones, y cuanto más lo hacía, más fluían. Era emocionante. Sentía que mi vida cotidiana se convertía en una aventura donde Dios me iba hablando capítulo a capítulo. La clave oculta, rendición total. En mi travesía para seguir la voz del Espíritu Santo, descubrí una clave oculta que lo desbloquea todo, la rendición total. Ya había tenido esa primera vislumbre cuando me arrodillé frente a aquella transmisión y le dije a Dios que tomara el control. Pero el proceso de rendición continuó profundizándose. No se trataba solo de una oración emotiva de un momento. Era un estilo de vida de entregar mi voluntad a Dios cada día. Y déjame decirte, no siempre fue fácil. Mi ego y mis deseos personales a veces querían resucitar y tomar el mando de nuevo. ¿Cuántas veces tuve que decidir entre hacer las cosas a mi manera o ceder ante el suave empuje del Espíritu? Hubo un momento especialmente decisivo que nunca olvidaré. Fue una etapa en la que enfrenté la prueba de renunciar a algo que amaba profundamente. Para ser honesto, sentía que Dios me estaba pidiendo que soltara un sueño por el que había luchado años. Mi corazón se dividía. Una parte quería aferrarse, la otra sabía que debía confiar en Dios. Luché en oración noches enteras. ¿Por qué me pides esto, Señor?, clamaba con lágrimas. En medio de esa prueba, recordé las palabras que escuché aquella vez. Dios necesita a alguien que muera a sí mismo para que Él pueda vivir plenamente en Él. Entendí finalmente que no puede haber 2 voluntades compitiendo, la mía y la de Dios, en el mismo corazón. Una tiene que ceder. Si yo quería realmente seguir la voz del Espíritu, tenía que estar dispuesto a seguirla aun cuando me llevara por un camino distinto al que yo planeé. Con el alma en un hilo, oré la oración más difícil: Padre, hágase tu voluntad y no la mía. En ese instante sentí como si algo en mí literalmente muriera. Mi terquedad, mi insistencia, mi yo primero. Pero al mismo tiempo, algo nuevo nació. Una paz sobrenatural inundó mi ser, confirmándome que había hecho lo correcto. Era la extraña tranquilidad que viene al rendirse por completo,
cuando dejas de luchar contra Dios y empiezas a fluir con Él. Y entonces ocurrió lo inesperado. Libertad. Sí, contra toda lógica. Al rendirme por completo, experimenté la libertad más grande de mi vida. Ya no cargaba con la ansiedad de controlar cada resultado. Ahora descansaba en que Dios tenía el control. Algunas personas empezaron a llorar sin saber por qué, otras levantaban sus manos alabando a Dios espontáneamente. Al final, varios se me acercaron diciendo, sentí algo diferente, como si Dios me hablara directamente. Yo sabía bien que había sido diferente. Le di el control al Espíritu Santo y Él hizo la obra. Yo disminuí y Él creció. Aprendí en carne propia esa lección que había escuchado. No se trata de usar al Espíritu Santo para mis propósitos, sino de que Él me use para los suyos. No puedo tratar al Espíritu de Dios como una herramienta para lograr mis planes. Al contrario, debo ser yo el instrumento dócil en sus manos. Su poder no está a mi disposición para manipularlo, sino que está disponible cuando yo me pongo a su disposición obediente. Vaya diferencia. Esta comprensión derribó mi orgullo. Me di cuenta de que no era yo el protagonista de esta historia, sino Él. Si algo bueno salía de mi vida, no era mérito mío, sino del Espíritu Santo, obrando a través de un simple vaso rendido. Yo debía cuidar de nunca robarle el crédito ni la gloria y de vivir con sensibilidad para no entristecerlo con actitudes egoístas. La rendición total, irónicamente, me empoderó. Al morir a mí mismo, descubrí la fuente de la verdadera vida y poder. Fue como si quitara un estorbo del canal y ahora el río del Espíritu fluía sin trabas en mí. Si alguna vez te preguntas por qué quizá no experimentas más de Dios, revisa tu nivel de rendición. En mi caso, cada pedazo de ego que entregué dio paso a una nueva dimensión de intimidad con Él. Y esa intimidad lo vale todo. El poder de seguir su voz, transformación y milagros. Con el tiempo, al vivir en esta entrega y aprendizaje continuo, empecé a ver los frutos palpables de seguir la voz del Espíritu Santo. Mi vida, que antes era monótona y llena de incertidumbre, comenzó a llenarse de testimonios vivos. Quisiera contar cada uno, pero déjame compartirte algunos que muestran el poder y la belleza de caminar guiado por Él. En primer lugar, mi interior fue transformado. Aquella ansiedad constante que solía acosarme desapareció casi sin darme cuenta. Donde antes había temor al futuro, ahora había una confianza serena en que Dios dirigía mis pasos. La tristeza que cargaba por heridas del pasado fue siendo reemplazada por un gozo nuevo, un gozo que brotaba de estar en comunión con el Espíritu Santo día a día. Incluso personas cercanas notaron el cambio. Te ves diferente, más tranquilo, más alegres, me decían, y era cierto. Yo mismo me sorprendía de reaccionar con paciencia donde antes me frustraba o de sentir amor genuino hacia gente que antes me costaba soportar. No era un esfuerzo artificial por ser mejor persona, era el fruto natural de permitir que el Espíritu obrara en mí. La Biblia lo llama el fruto del Espíritu: amor, alegría, paz, paciencia, bondad. Lo estaba experimentando en carne propia. Y entendí que seguir su voz no solo produce milagros externos, sino también los mayores milagros internos: cambiar un corazón, sanar un recuerdo, infundir perdón donde había resentimiento. En segundo lugar, vi situaciones externas cambiar milagrosamente cuando obedecía al Espíritu Santo. Recuerdo un caso impactante. Un familiar muy querido estaba en el hospital, los médicos no daban esperanza, y mi familia estaba deshecha de dolor. Una noche, orando por esta situación, sentí que el Espíritu Santo me instaba a ir al hospital y orar por esa persona imponiéndole las manos. He de confesar que por un segundo dudé. No soy nadie especial, pensaba. ¿Qué puedo hacer yo? Pero esa voz interior insistía con compasión y firmeza. Al día siguiente, reuní valor y fui. Entré a la habitación. La atmósfera era sombría. Los monitores sonaban rítmicamente. Tomé la mano de mi familiar, estaba débil y apenas consciente. Le susurré que íbamos a orar y le pedí al Espíritu Santo que viniera. En ese momento sentí un calor en mis manos y una valentía que no provenía de mí.
oré con fe, declarando sanidad en el nombre de Jesús, siguiendo cada palabra que el Espíritu ponía en mi corazón. Al terminar, no ocurrió nada dramático a la vista, pero en mi interior yo sabía que Dios había hecho algo. 2 días después, contra todo pronóstico médico, este ser querido comenzó a mejorar. Su recuperación fue tan rápida que dejó sorprendidos a los doctores. Dios había obrado un milagro, y supe que el milagro vino por obedecer aquella instrucción silenciosa del Espíritu Santo. Si me hubiera quedado con mis dudas, quizás nada de eso habría ocurrido. Historias como esas se repitieron en distintas formas. No siempre fueron sanidades físicas. A veces fueron palabras dichas en el momento justo que rescataron a alguien de la depresión o decisiones inspiradas que salvaron a mi familia de una gran pérdida. El impacto de seguir su voz fue inmenso. Me hace pensar en el efecto dominó. Obedeces en una pequeña cosa y las repercusiones pueden bendecir a muchos a tu alrededor. Cuánta responsabilidad, pero a la vez qué privilegio es ser guiado por Dios mismo. Y si miramos más allá de mi experiencia personal, vemos el patrón repetirse en gran escala. Cuando los hijos de Dios escuchan y siguen su voz, el mundo a su alrededor cambia. Cada avivamiento espiritual en la historia ocurrió porque alguien escuchó al Espíritu Santo decir: ve y ora, predica aunque se rían de ti, ama a esos rechazados, y obedeció. Antes mencionamos el avivamiento de 1906. Pues bien, algo similar sucedió en muchos otros momentos. En los años 70, por ejemplo, hubo un mover del Espíritu Santo que atravesó denominaciones tradicionales. Fue la llamada renovación carismática. Gente común, en iglesias católicas, protestantes históricas, empezaron a sentir un fuego nuevo, a orar con fervor, a cantar con gozo, a usar dones espirituales, simplemente porque oyeron la voz de Dios avivando sus comunidades. Lo increíble es que no fue obra de un solo líder. Fue el Espíritu Santo tocando corazones dispuestos por todos lados. Para 2011, estudios estimaban que los cristianos pentecostales y carismáticos, es decir, aquellos que abrazan la obra cotidiana del Espíritu, eran ya más de 584 millones en todo el mundo, ¿no? 584 millones de personas. Es un mover imparable. Cuando leí esa cifra, me quedé maravillado pensando: todo comenzó con un pequeño grupo en un cuarto de oración hace 2000 años, luego unos... ¿Cómo curar la ansiedad en 7 pasos? Hoy mismo. Desde los albores de la civilización, la humanidad ha enfrentado un enemigo silencioso, un parásito que corroe la mente y paraliza el alma: la ansiedad. En el antiguo Egipto, los papiros médicos describían corazones agitados y mentes encadenadas por el miedo. En la Grecia clásica, Hipócrates hablaba de melancolía, un mal que nublaba el juicio. Hoy, en pleno siglo XXI, este fantasma persiste. Según investigaciones, 9 de cada 10 personas experimentan sus garras en algún momento de su vida. Pero ¿y si te dijera que la cura no es un invento moderno, sino una sabiduría escondida en las palabras de un hombre que caminó hace 2 milenios? Jesús de Nazaret no solo habló de amor y perdón, enseñó claves maestras para liberar la mente. Hoy revelaremos 7 pasos arraigados en sus enseñanzas que transformarán tu batalla contra la ansiedad. ¿Listo para romper las cadenas? La ansiedad es un tormento silencioso que aprisiona la mente y el corazón. Se infiltra en los pensamientos, acelera el pulso y convierte cada pequeño problema en un abismo imposible de cruzar. Pero lo que la mayoría no sabe es que existe una solución probada, una respuesta que ha trascendido los siglos y que proviene de la fuente más poderosa de paz, la enseñanza de Jesús. Hoy, en este video, te revelaré cómo puedes liberarte de la ansiedad en 7 pasos que podrás aplicar desde hoy mismo. Presta atención, porque lo que estás a punto de escuchar puede transformar tu vida para siempre. Paso 1. El arte de la entrega: dejar el control. Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
Este no es solo un verso bonito, es una clave profunda para desactivar la ansiedad. La razón principal por la que las personas se sienten ansiosas es porque intentan controlarlo todo. La mente quiere prever el futuro, anticipar el peligro y evitar el dolor, pero eso es imposible. La solución radica en la entrega. La entrega es un acto de valentía. Significa soltar el peso innecesario, dejar de lado la angustia del "y sí" y comprender que hay un diseño divino operando en nuestra vida. La ansiedad se alimenta de la ilusión del control, pero cuando entregas tus preocupaciones a una fuerza superior, sientes un alivio inmediato. Desde la antigüedad, muchas filosofías y sistemas espirituales han promovido la idea de la entrega como el camino hacia la paz interior. En la cultura hebrea, el concepto de bitajón, confianza absoluta en Dios, ha sido una base fundamental para enfrentar la adversidad. En el cristianismo, esta entrega no es pasiva, sino activa. Implica confiar en Dios y al mismo tiempo tomar acción desde un estado de paz en lugar de un estado de miedo. Piensa en un niño que camina con su padre por una carretera. Si el niño insiste en caminar solo y rechaza la mano de su padre, puede tropezar y caer en peligro. Pero si confía y toma su mano, se siente seguro y protegido. Asimismo, cuando dejamos de luchar contra el flujo de la vida y confiamos en que Dios nos guía, experimentamos un descanso profundo. Además, la neurociencia respalda esta verdad. Cuando una persona siente que hay un sistema de apoyo, su cerebro reduce la producción de cortisol, la hormona del estrés. Por el contrario, cuando cree que todo depende de ella, la ansiedad se dispara. Ejercicio práctico. Cada noche, antes de dormir, escribe en un cuaderno 3 preocupaciones que tienes y di en voz alta: hoy elijo entregar esto a Dios. Practicar esto regularmente entrena tu mente para soltar el control y fortalecer la confianza. Cuando entiendes y aplicas la entrega, comienzas a notar cambios inmediatos. Tu respiración se vuelve más profunda, tus pensamientos dejan de ser un torbellino caótico y tu corazón encuentra un ritmo de paz. La ansiedad pierde su dominio porque ya no te aferras a lo que no puedes controlar. Segundo paso, la oración como herramienta de sanidad. La ciencia moderna ha demostrado que la meditación y la oración reducen la actividad en la amígdala cerebral, la región responsable de la respuesta al estrés y al miedo. Pero Jesús lo sabía hace siglos. En Getsemaní, en el momento más angustiante de su vida, Él oró, cayó de rodillas y entregó su ansiedad al Padre. Y es aquí donde radica la clave. La oración no es solo pedir, es un acto de liberación. La oración es un diálogo sagrado, un momento en el que el alma se conecta con lo divino. No es una repetición mecánica de palabras, sino un canal de comunicación directa con Dios. Cuando oras con fe, liberas cargas, transformas preocupaciones en confianza y conviertes el caos en calma. Desde un punto de vista neurológico, la oración activa el córtex prefrontal, la parte del cerebro encargada del razonamiento, la toma de decisiones y la regulación emocional. Esto significa que cuando oras, literalmente reconfiguras tu cerebro para experimentar mayor paz y claridad mental. Jesús oraba constantemente. Lo hacía antes de realizar milagros, antes de tomar decisiones importantes y en los momentos más difíciles de su vida. Su ejemplo nos muestra que la oración no es solo una práctica religiosa, sino una herramienta efectiva para gestionar el miedo y la ansiedad. Además, la oración es un refugio. En tiempos antiguos, cuando un viajero estaba cansado o en peligro, buscaba un refugio seguro donde pudiera descansar y reponer fuerzas. Así es la oración para el alma, un espacio de protección donde puedes soltar el peso que llevas dentro. Ejercicio práctico. Dedica unos minutos cada día a la oración. No importa dónde estés ni cómo te sientas. Habla con Dios como hablarías con un amigo. Expresa tus miedos, tus dudas y tus anhelos. Luego, quédate en silencio unos momentos y permite que la paz inunde tu interior. Cuando haces de la oración un hábito, notas una transformación interna.
La ansiedad pierde poder sobre ti porque ya no cargas solo con tus preocupaciones, sino que las has puesto en manos de aquel que tiene el control absoluto. Empiezas a vivir con más confianza, con una sensación de alivio y con una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo curar la ansiedad en 7 pasos hoy mismo? Jesús, antes de realizar un milagro, siempre daba gracias. Cuando alimentó a los 5,000, lo primero que hizo fue agradecer. Aquí hay una enseñanza poderosa. La gratitud cambia tu perspectiva. La ansiedad surge cuando te enfocas en lo que falta, en lo que podría salir mal, en el miedo al futuro. Pero cuando entrenas tu mente para ver lo bueno, para agradecer lo que ya tienes, creas un escudo contra la ansiedad. La gratitud no es solo una emoción, es una disciplina. Haz este ejercicio. Cada mañana, antes de mirar tu teléfono o salir de la cama, menciona 3 cosas por las que estés agradecido. No importa qué tan simples sean. Practica esto diariamente y verás cómo la ansiedad comienza a desvanecerse. Desde la psicología, se ha demostrado que la gratitud activa el sistema de recompensa del cerebro, liberando dopamina y serotonina, neurotransmisores responsables de la sensación de felicidad y bienestar. Al practicar la gratitud, estamos entrenando nuestro cerebro para enfocarse en lo positivo en lugar de lo negativo, reduciendo así la ansiedad y el estrés. En la Biblia, Pablo escribió en Filipenses: «No os angustiéis por nada, sino en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios». La gratitud no es solo un acto de reconocimiento, sino una herramienta de sanidad. Cuando damos gracias, incluso en medio de la adversidad, estamos reconociendo que hay una fuerza mayor obrando en nuestra vida. Ejercicio práctico. Durante el día, cada vez que sientas ansiedad, pausa por un momento y encuentra algo por lo que puedas agradecer en ese instante. Puede ser algo pequeño, como el aire que respiras o el calor del sol sobre tu piel. Anótalo si es posible. Con el tiempo, este hábito reconfigurará tu mente para enfocarse en lo bueno en lugar de lo incierto. Los estudios han demostrado que las personas que llevan diarios de gratitud experimentan menos síntomas de ansiedad y depresión. Esto ocurre porque la gratitud nos ayuda a soltar el control y a confiar en que hay un propósito en cada circunstancia de nuestra vida. Cuando la gratitud se convierte en un estilo de vida, la ansiedad pierde su poder. Ya no te preocupas por lo que falta, sino que disfrutas de lo que tienes. Encuentras paz en cada momento y comienzas a vivir con una sensación de plenitud que ninguna preocupación puede arrebatarte. 4º paso: eliminar la preocupación por el mañana. Jesús dijo: «No os angustiéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán». Estas palabras contienen una verdad profunda. La ansiedad es, en su esencia, miedo al futuro. Nos preocupamos por lo que aún no ha sucedido, por lo que podría salir mal, por lo que podríamos perder. Pero esta preocupación no solo es innecesaria, sino que también es dañina. Cuando nos preocupamos por el futuro, nuestra mente entra en un estado de hipervigilancia, desencadenando la producción excesiva de cortisol, la hormona del estrés. Esto puede generar insomnio, fatiga, problemas digestivos e incluso afectar nuestra capacidad de tomar decisiones racionales. En otras palabras, preocuparnos por el mañana nos roba la energía que necesitamos para vivir plenamente el presente. La enseñanza de Jesús sobre confiar en Dios y vivir el presente tiene una base psicológica y espiritual sólida. La ciencia ha demostrado que las personas que practican la atención plena, es decir, que se enfocan en el momento presente, experimentan menores niveles de ansiedad y una mayor sensación de bienestar. Esto se debe a que la mente deja de proyectarse hacia el futuro y se ancla en la realidad del aquí y ahora. Ejercicio práctico. Cada vez que te sorprendas preocupado por el futuro, respira profundamente y repite mentalmente: «Solo existe el ahora». Luego, haz algo que te conecte con el presente. Observa los colores a tu alrededor, siente la textura de los objetos, escucha los sonidos que te rodean. Este ejercicio te ayudará a entrenar tu mente para centrarse en lo que realmente importa.
el presente. Además, la Biblia nos da un principio clave para eliminar la preocupación: la fe. Cuando confías en que Dios tiene el control y que todo sucede con un propósito, la ansiedad pierde su poder. La fe no significa ignorar los problemas, sino abordarlos con una actitud de calma y confianza, sabiendo que no estamos solos en nuestras dificultades. Jesús utilizó el ejemplo de los lirios del campo y las aves del cielo para recordarnos que Dios cuida de toda su creación. Si Él provee para los animales y las plantas, ¿cuánto más cuidará de nosotros? La clave está en soltar el control y creer que todo lo necesario llegará en su debido tiempo. Ejercicio de reflexión. Antes de dormir, escribe 3 cosas que te preocuparon durante el día y luego di en voz alta: confío en que Dios tiene el control. Al hacerlo, estarás entrenando tu mente para soltar la preocupación y descansar en la seguridad de la fe. Cuando eliminas la preocupación por el futuro, te das cuenta de que la vida es mucho más ligera. Aprendes a disfrutar cada momento, a vivir con gratitud y a enfrentar los desafíos con serenidad. La ansiedad pierde su dominio sobre ti porque has decidido confiar en que el mañana traerá lo que deba traer y que todo estará bien. Quinto paso: el poder del perdón. El perdón es una de las herramientas más poderosas para liberar la mente de la ansiedad. Muchas veces, la ansiedad no solo proviene del miedo al futuro, sino de las cargas emocionales que arrastramos del pasado. Rencores, resentimientos y heridas no sanadas se convierten en un peso invisible que nos impide vivir en paz. Jesús enseñó: perdonad y seréis perdonados. Lucas 6:37. No es una sugerencia, es una clave para la sanidad emocional y espiritual. Cuando retenemos el resentimiento, permitimos que el dolor del pasado siga afectando nuestro presente. Cada vez que recordamos una traición, una injusticia o un daño recibido, nuestra mente revive la herida como si estuviera ocurriendo nuevamente. Esto mantiene activado el sistema de respuesta al estrés, generando ansiedad constante. Desde un punto de vista científico, los estudios han demostrado que el acto de perdonar reduce la producción de cortisol, la hormona del estrés, y aumenta los niveles de oxitocina, la hormona asociada con la sensación de paz y bienestar. El perdón, lejos de ser un acto de debilidad, es un acto de liberación personal. Es importante aclarar que perdonar no significa justificar ni olvidar el daño recibido, sino soltar la carga emocional que nos mantiene atados al pasado. Significa elegir la paz por encima del resentimiento, elegir nuestra libertad interior en lugar de permitir que el dolor nos siga gobernando. Ejercicio práctico. Escribe en un papel el nombre de las personas que te han causado dolor o que te han ofendido. Luego, di en voz alta: elijo liberar este peso, perdono a nombre de la persona y me permito vivir en paz. Repite este ejercicio tantas veces como sea necesario hasta que sientas que el resentimiento ha perdido su fuerza. Jesús mismo nos dio el mayor ejemplo de perdón cuando en la cruz dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Si Él pudo perdonar a quienes lo crucificaron, ¿cuánto más podemos nosotros elegir perdonar a quienes nos han causado dolor? Además, el perdón no solo se aplica a los demás, sino también a nosotros mismos. Muchas personas viven con una culpa constante, castigándose por errores del pasado. Pero Jesús nos enseña que el amor de Dios es incondicional y que todos merecemos una nueva oportunidad. Ejercicio de reflexión. Cada noche, antes de dormir, di en voz alta: me perdono por mis errores, aprendo de ellos y sigo adelante con paz en mi corazón. Practicar este acto de autocompasión te ayudará a reducir la ansiedad y a experimentar una sensación profunda de alivio. Cuando el perdón se convierte en un hábito, la ansiedad pierde su dominio sobre nosotros. Dejamos de cargar con pesos innecesarios y comenzamos a vivir con una sensación de libertad y ligereza. La paz que experimentamos al soltar el resentimiento nos abre las puertas a una vida más plena, más feliz y más alineada con el propósito de Dios. Sexto paso: la fe como antídoto contra el miedo. El miedo es la raíz de la ansiedad.
La incertidumbre sobre el futuro, el temor al fracaso, el miedo a la pérdida o a lo desconocido nos mantienen en un estado constante de estrés y preocupación. Jesús nos enseñó que la fe es la clave para vencer el miedo y vivir en paz. Cuando Pedro caminó sobre el agua hacia Jesús, lo hizo con plena fe. Pero en cuanto dudó, comenzó a hundirse. Este episodio nos muestra que mientras nuestra fe sea fuerte, podemos caminar sobre cualquier tormenta de la vida. Pero si permitimos que la duda y el miedo nos dominen, nos hundimos en la ansiedad y la desesperación. Desde una perspectiva científica, la fe y la confianza están ligadas a la regulación de la respuesta al estrés. Cuando creemos en algo más grande que nosotros mismos, nuestro cerebro genera estados de calma y seguridad. La fe reduce la actividad en la amígdala, la región del cerebro responsable del miedo y la reacción al peligro, y fortalece la corteza prefrontal, la parte encargada del razonamiento y la toma de decisiones. En otras palabras, la fe nos permite pensar con claridad y actuar con valentía. La fe no es una emoción pasajera, es una decisión. Decidir confiar en que hay un propósito en todo lo que vivimos nos libera de la ansiedad. Cuando confiamos en Dios, dejamos de obsesionarnos con el qué pasará y aprendemos a descansar en la certeza de que todo está bajo su control. Ejercicio práctico. Cada vez que sientas miedo o ansiedad, repite en voz alta: confío en Dios, Él tiene el control. Escríbelo en un papel y colócalo en un lugar visible. Cada vez que leas esas palabras, permitirás que tu mente se fortalezca en la fe. Jesús nos enseñó que incluso con una fe tan pequeña como un grano de mostaza, podemos mover montañas. ¿Qué significa esto? Que la fe, por más pequeña que parezca, tiene el poder de transformar nuestra realidad. La clave está en alimentarla diariamente, a través de la oración, la lectura de la palabra y el testimonio de aquellos que han visto milagros en su vida. Ejercicio de reflexión. Antes de dormir, recuerda 3 momentos en tu vida en los que Dios te ayudó en una situación difícil. Escríbelos en un cuaderno y léelos cada vez que la ansiedad intente invadir tu corazón. Esto te ayudará a reforzar la fe y a recordar que nunca has estado solo. Cuando la fe se convierte en nuestro escudo, el miedo pierde su poder sobre nosotros. Aprendemos a confiar en que todo ocurre por una razón y que, sin importar lo que venga, Dios nos sostendrá. La ansiedad se desvanece porque nuestra seguridad ya no depende de las circunstancias, sino de la confianza absoluta en un poder mayor. 7º paso. Actuar con valentía. La ansiedad muchas veces nos paraliza, nos impide tomar acción y nos mantiene atrapados en un círculo de duda y preocupación. Sin embargo, Jesús nos enseñó que la clave para superar el miedo es actuar con valentía. A lo largo de su ministerio, llamó a sus discípulos a dar pasos de fe sin temor. A Pedro le pidió que caminara sobre el agua, a los enfermos les pidió que se levantaran y caminaran, y a los oprimidos les enseñó a confiar y seguir adelante. El coraje no es la ausencia de miedo, sino la determinación de seguir adelante a pesar de él. Cuando actuamos con valentía, rompemos el ciclo de la ansiedad y nos abrimos a nuevas posibilidades. La inacción alimenta el miedo, mientras que la acción lo disuelve. Desde una perspectiva científica, se ha demostrado que la exposición gradual a situaciones que nos generan ansiedad ayuda a reducir el impacto del miedo en nuestro cerebro. La neurociencia explica que cuando enfrentamos nuestras preocupaciones con pequeñas acciones, fortalecemos la corteza prefrontal, la parte del cerebro encargada de la toma de decisiones y el autocontrol, mientras debilitamos la amígdala, responsable del miedo irracional. Jesús nos mostró con su vida que la valentía no es un sentimiento, sino una decisión. En Getsemaní enfrentó su mayor prueba y, a pesar de su angustia, decidió avanzar con determinación. Nos enseñó que el miedo no tiene la última palabra y que actuar desde la fe es el camino hacia la paz interior. Ejercicio práctico. Identifica una acción que hayas estado posponiendo por miedo. Puede ser algo pequeño, como hacer una llamada importante, expresar tus sentimientos o dar el primer paso en un nuevo proyecto.
Escríbelo en un papel y comprométete a realizarlo en las próximas 24 horas. Cada vez que tomes una decisión valiente, estarás debilitando la ansiedad y fortaleciendo tu confianza. Otro principio importante que Jesús enseñó es que el cambio ocurre cuando damos el primer paso. En la parábola de los talentos vemos que aquellos que actuaron con lo que tenían fueron recompensados, mientras que el que se paralizó por miedo perdió lo que poseía. Esto nos muestra que la valentía no solo nos libera del miedo, sino que nos abre la puerta a nuevas bendiciones. Ejercicio de reflexión. Antes de dormir, escribe 3 momentos en los que hayas actuado con valentía a pesar del miedo. Reflexiona sobre cómo te sentiste después y cómo esas decisiones transformaron tu vida. Este ejercicio te ayudará a reforzar la confianza en tu capacidad de actuar sin permitir que la ansiedad te domine. Cuando adoptamos la valentía como un estilo de vida, la ansiedad pierde su poder sobre nosotros. Descubrimos que no estamos solos, que cada paso que damos con determinación nos acerca más a la paz y al propósito que Dios tiene para nosotros. Actuar con valentía no significa no sentir miedo, sino elegir no dejarse controlar por él. Y cuando tomamos acción con fe, nos convertimos en los protagonistas de nuestra historia, en lugar de ser espectadores pasivos dominados por la ansiedad. La ansiedad ha sido una de las cargas más pesadas que el ser humano ha enfrentado a lo largo de la historia. Nos roba la paz, nos llena de temor y nos impide vivir plenamente el presente. Sin embargo, Jesús nos dejó herramientas poderosas para combatirla y recuperar la serenidad en nuestra vida. Cada uno de los 7 pasos que hemos explorado no solo tiene fundamentos espirituales, sino también un respaldo en la ciencia y la psicología moderna. La entrega nos libera del peso del control, la oración calma nuestra mente, la gratitud nos ayuda a cambiar nuestra perspectiva. Eliminar la preocupación por el mañana nos ancla en el presente. El perdón nos libera del pasado. La fe nos da confianza en el futuro y la valentía nos permite tomar acción a pesar del miedo. No se trata de una solución instantánea, sino de un proceso que debemos practicar a diario. La ansiedad no desaparece de la noche a la mañana, pero cuando incorporamos estos principios en nuestra vida, cada día nos acercamos más a una existencia llena de paz y propósito. Jesús nos dijo: «La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo». Juan 14:27. Esta promesa es real y accesible para todos aquellos que decidan vivir conforme a su enseñanza. Hoy es el momento de dar el primer paso. No permitas que la ansiedad controle tu vida. Practica estos principios, confía en Dios y empieza a experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Tu transformación comienza ahora. Mira, cómo recibir el poder del Espíritu Santo y experimentar milagros, hoy mismo. Imagina por un momento que tienes en tus manos la llave que abre la puerta a una vida llena de propósito, paz y poder sobrenatural. Una vida donde lo imposible se vuelve posible, donde los milagros no son solo historias del pasado, sino realidades que experimentas aquí y ahora. ¿Te atreves a creer que esto puede ser tu realidad? Imagínate estar en una habitación oscura, sintiendo un vacío inexplicable en tu corazón. Has buscado respuestas en todas partes, pero nada parece llenar ese espacio, hasta que de repente sientes una presencia, un fuego invisible que empieza a arder dentro de ti. No puedes verlo, pero lo sientes, una energía poderosa que electrifica el aire y hace que cada fibra de tu ser despierte. A lo largo de la historia, hemos visto cómo el poder del Espíritu Santo ha transformado vidas, naciones y generaciones enteras. Desde los primeros discípulos en el aposento alto, quienes recibieron el Espíritu Santo y cambiaron el mundo con su testimonio, hasta hombres y mujeres modernos que han experimentado sanidades, liberaciones y milagros que desafían toda explicación humana. Este poder no es un mito, no es una leyenda, es una realidad que está disponible para ti hoy. Hoy no solo te voy a contar cómo recibir el poder del Espíritu Santo, sino que te guiaré paso a paso para que lo experimentes en tu propia vida. Este no es otro video más.
Este es el momento en el que todo puede cambiar para ti. ¿Estás listo? Porque lo que viene no solo transformará tu vida, sino que te llevará a un nivel de fe y manifestación que nunca imaginaste. Hoy no solo te voy a contar cómo recibir el poder del Espíritu Santo, sino que te guiaré paso a paso para que lo experimentes en tu propia vida. Este no es otro video más. Este es el momento en el que todo puede cambiar para ti. ¿Estás listo? Porque lo que viene no solo transformará tu vida, sino que te llevará a un nivel de fe y manifestación que nunca imaginaste. Pero todo cambió en el día de Pentecostés, narrado en Hechos capítulo 2. La Biblia relata que, de repente, un viento recio llenó el aposento alto, lenguas de fuego descendieron sobre ellos y comenzaron a hablar en idiomas que no conocían. Pero todo cambió en el día de Pentecostés, narrado en Hechos capítulo 2. La Biblia relata que, de repente, un viento recio llenó el aposento alto, lenguas de fuego descendieron sobre ellos, y comenzaron a hablar en idiomas que no conocían. Este poder no se limitó al primer siglo. En el siglo XVIII, durante el gran avivamiento liderado por figuras como John Wesley y George Whitefield, el Espíritu Santo movilizó a multitudes en Inglaterra y América. Ciudades enteras se arrepintieron, y sociedades marcadas por la injusticia y la decadencia moral experimentaron reformas radicales. Whitefield, por ejemplo, predicaba a decenas de miles sin micrófonos, y se registraron casos de personas que caían bajo convicción de pecado a kilómetros de distancia, sintiendo el peso de sus acciones como si estuvieran frente al predicador. En el siglo XX, el avivamiento de la calle Azusa en Los Ángeles, 1906-1915, rompió barreras raciales y sociales. Personas de todas las etnias se reunían en un pequeño edificio, hablando en lenguas, profetizando y experimentando sanidades. Este avivamiento dio origen al movimiento pentecostal moderno, que hoy cuenta con más de 600 millones de creyentes en todo el mundo, según el Centro de Investigación Pew. En el siglo XX, el avivamiento de la calle Azusa en Los Ángeles, 1906-1915, rompió barreras raciales y sociales. Personas de todas las etnias se reunían en un pequeño edificio, hablando en lenguas, profetizando y experimentando sanidades. Este avivamiento dio origen al movimiento pentecostal moderno, que hoy cuenta con más de 600 millones de creyentes en todo el mundo, según el Centro de Investigación Pew. En Corea del Sur, durante la década de 1970, la iglesia de Paul Yonggi Cho creció de 5 miembros a casi 1 millón, convirtiéndose en la congregación más grande del mundo en ese momento. ¿Cómo? Cho atribuyó este crecimiento a la oración guiada por el Espíritu Santo y a la creencia inquebrantable en los milagros. En Corea del Sur, durante la década de 1970, la iglesia de Paul Yonggi Cho creció de 5 miembros a casi 1 millón, convirtiéndose en la congregación más grande del mundo en ese momento. ¿Cómo? Cho atribuyó este crecimiento a la oración guiada por el Espíritu Santo y a la creencia inquebrantable en los milagros. ¿Estás listo para ser parte de esta historia? Para que tu vida no solo cambie, sino que se convierta en un testimonio vivo de que Dios sigue actuando hoy. Este no es otro video más. Este es el momento en el que todo puede cambiar para ti. ¿Qué harás con esta verdad? ¿Estás listo para ser parte de esta historia? Para que tu vida no solo cambie, sino que se convierta en un testimonio vivo de que Dios sigue actuando hoy. Este no es otro video más. Este es el momento en el que todo puede cambiar para ti. ¿Qué harás con esta verdad? La promesa del Espíritu Santo. Desde el principio de los tiempos, Dios ha tenido un plan para ti. Un plan que no depende de tus fuerzas, de tus habilidades o de lo que el mundo te pueda ofrecer. Es un plan divino, sobrenatural, que se activa cuando recibes el poder del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo se movía de manera selectiva sobre profetas, reyes y líderes, como Moisés, David o Elías. Pero todo cambió con la promesa de Jesús en Juan 14. Yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Esta promesa se cumplió en Pentecostés, marcando un giro radical en la historia espiritual de la humanidad. Ya no era un poder reservado para unos pocos, sino un regalo disponible para todo aquel que cree.
En el siglo IV, teólogos como Atanasio de Alejandría defendieron la divinidad del Espíritu Santo en medio de controversias que amenazaban dividir la Iglesia. Sus escritos, junto a los del Concilio de Constantinopla en el año 381, establecieron al Espíritu Santo como parte integral de la Trinidad. Este fundamento teológico no es solo dogma, es la base que sostiene la promesa de que Dios mismo habita en ti. En el siglo XIX, el teólogo suizo Johann Christoph Blumhardt documentó casos extraordinarios de sanidad y liberación en su comunidad, atribuyéndolos al poder del Espíritu Santo. Su frase «Jesús es vencedor» se convirtió en un grito de fe que inspiró a miles, demostrando que el poder espiritual no era solo para la iglesia primitiva, sino para toda generación. En el siglo XIX, el teólogo suizo Johann Christoph Blumhardt documentó casos extraordinarios de sanidad y liberación en su comunidad, atribuyéndolos al poder del Espíritu Santo. Su frase «Jesús es vencedor» se convirtió en un grito de fe que inspiró a miles, demostrando que el poder espiritual no era solo para la iglesia primitiva, sino para toda generación. Análisis de impacto y relevancia actual. ¿Por qué es crucial entender esta promesa hoy? Porque el Espíritu Santo no es una fuerza abstracta, sino la presencia activa de Dios en la tierra. En el siglo XX, el teólogo Karl Barth declaró que el cristianismo sin el Espíritu Santo es absolutamente imposible. Hoy, según el Centro de Investigación Pew, el movimiento pentecostal y carismático representa más de un cuarto de los cristianos a nivel global, con crecimiento exponencial en África, Asia y América Latina. En Nigeria, por ejemplo, la Iglesia Redeemed Christian Church of God, fundada en 1952, ahora tiene más de 5 millones de miembros y atribuye su expansión a milagros documentados, desde sanidades de ceguera hasta resurrecciones. Hoy, según el Centro de Investigación Pew, el movimiento pentecostal y carismático representa más de un cuarto de los cristianos a nivel global, con crecimiento exponencial en África, Asia y América Latina. En Nigeria, por ejemplo, la Iglesia Redeemed Christian Church of God, fundada en 1952, ahora tiene más de 5 millones de miembros y atribuye su expansión a milagros documentados, desde sanidades de ceguera hasta resurrecciones. La promesa del Espíritu Santo no es un ritual ni un formulario teológico, es un pacto vivo. En 1994, en Toronto, Canadá, un avivamiento conocido como la Bendición de Toronto atrajo a millones de personas de todo el mundo. Muchos llegaron escépticos y salieron transformados, riendo, llorando o sintiendo una paz sobrenatural. Críticos cuestionaron los métodos, pero incluso el periódico secular The Guardian reportó: «Algo inexplicable está sucediendo aquí». Jesús dijo: «Recibiréis poder». No dijo «tal vez» o «si sois perfectos». Es una promesa condicional a una decisión: abrirte. ¿Estás listo para dejar atrás una fe basada en tradiciones y entrar en una dimensión donde lo sobrenatural es tu norma? El Espíritu Santo no es un lujo, es una necesidad, y lo que viene a continuación te mostrará exactamente cómo acceder a este poder. Jesús dijo: «Recibiréis poder». No dijo «tal vez» o «si sois perfectos». Es una promesa condicional a una decisión: abrirte. ¿Estás listo para dejar atrás una fe basada en tradiciones y entrar en una dimensión donde lo sobrenatural es tu norma? El Espíritu Santo no es un lujo, es una necesidad, y lo que viene a continuación te mostrará exactamente cómo acceder a este poder. La necesidad del Espíritu Santo. Quizás te estés preguntando, ¿por qué necesito el poder del Espíritu Santo? La respuesta es simple: porque el mundo en el que vivimos está lleno de desafíos que superan nuestra capacidad humana. Enfermedades, crisis, relaciones rotas, sueños aplazados, situaciones que parecen no tener salida. En el libro de Jueces vemos a Gedeón, un hombre que se escondía de sus enemigos, transformarse en un líder valiente después de que el Espíritu Santo vino sobre él. Con solo 300 hombres derrotó a un ejército inmenso. No fue su estrategia militar, sino el poder sobrenatural que lo guió. En el siglo XVIII, durante el Gran Avivamiento en América, Jonathan Edwards, un pastor y teólogo, predicó un sermón titulado
pecadores en las manos de un Dios airado. No usó trucos retóricos ni manipulación emocional. Fue el poder del Espíritu Santo lo que llevó a cientos a caer de rodillas, arrepentidos y transformados. Este avivamiento no solo impactó a individuos, sino que cambió el curso de una nación, preparando el terreno para la Revolución Americana y la abolición de la esclavitud. En el siglo XIX, el avivamiento de Gales, 1904 a 1905, fue otro ejemplo de cómo el Espíritu Santo puede transformar sociedades enteras. Evan Roberts, un joven minero, fue usado por Dios para encender un fuego espiritual que llevó a más de 100,000 conversiones en menos de un año. Bares cerraron, crímenes desaparecieron y familias se reconciliaron. El impacto fue tan profundo que incluso los periódicos seculares reportaron: el Espíritu de Dios está moviéndose en Gales. Hoy, el mundo enfrenta desafíos que no pueden resolverse con soluciones humanas. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 300 millones de personas sufren de depresión y las tasas de suicidio están en aumento. Las familias están fracturadas, las economías son inestables y la incertidumbre parece ser la única constante. Pero aquí está la clave. El Espíritu Santo no es solo un consuelo en medio de la tormenta, es el poder que calma la tempestad. En 1995, en Argentina, el pastor Carlos Anacondia lideró un avivamiento donde miles experimentaron sanidades físicas y emocionales. Personas que llegaron en sillas de ruedas salieron caminando, y adictos a las drogas fueron liberados instantáneamente. Este no es un poder del pasado, es una realidad que sigue transformando vidas hoy. Algunos argumentan que el Espíritu Santo es solo para supercreyentes o líderes religiosos, pero la Biblia es clara: si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Lucas 11:13. No es un privilegio exclusivo, es un regalo disponible para todos. Otros piensan que el Espíritu Santo es una experiencia emocional sin impacto real, pero la historia demuestra lo contrario. En 1970, en Indonesia, un avivamiento liderado por el pastor Petrus Octavianus llevó a más de 1 millón de conversiones en solo unos años. Comunidades enteras fueron transformadas y la violencia étnica disminuyó drásticamente. El mundo necesita desesperadamente el poder del Espíritu Santo. No es una opción, es una necesidad. En 2020, durante la pandemia de COVID-19, iglesias en todo el mundo reportaron un aumento en la oración y la búsqueda de Dios. En Corea del Sur, la iglesia Onuri experimentó un crecimiento récord, con miles de personas conectándose en línea para recibir consuelo y esperanza. El mundo necesita desesperadamente el poder del Espíritu Santo. No es una opción, es una necesidad. En 2020, durante la pandemia de COVID-19, iglesias en todo el mundo reportaron un aumento en la oración y la búsqueda de Dios. En Corea del Sur, la iglesia Onuri experimentó un crecimiento récord, con miles de personas conectándose en línea para recibir consuelo y esperanza. Pero esto no es solo para momentos de crisis. El Espíritu Santo es tu aliado en cada situación, en tu trabajo, en tu familia, en tus sueños más audaces. Sin Él, estás limitado a tus propias fuerzas. Con Él, no hay límites para lo que Dios puede hacer a través de ti. Conclusión y transición. ¿Por qué esperar? ¿Por qué conformarte con una vida mediocre cuando puedes vivir en la plenitud del poder de Dios? El Espíritu Santo no es un lujo, es una necesidad. Y en los siguientes minutos, te mostraré exactamente cómo puedes recibir este poder y comenzar a experimentar milagros en tu vida. Ahora presta mucha atención, porque voy a guiarte en cómo recibir el poder del Espíritu Santo. Este es el momento que puede marcar un antes y un después en tu vida. Primero, necesitas abrir tu corazón. No importa lo que hayas hecho, no importa cuán lejos te sientas de Dios, su amor y su poder están disponibles para ti. La Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Esto significa que no importa tu pasado, tu presente o tus errores. Su gracia es suficiente para ti. Segundo, pídeselo. Jesús dijo: si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos,
cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Esto es una invitación directa. Dios no está jugando a las escondidas contigo. Él quiere darte su Espíritu, pero tienes que pedírselo. Tercero, recíbelo por fe. No lo sientas, no lo analices, simplemente créelo. La fe es el puente que conecta lo natural con lo sobrenatural. Declara con fe: Espíritu Santo, te recibo en mi vida. Lléname con tu poder y haz de mí un instrumento de tu gloria. Y finalmente, prepárate para experimentar su presencia. El Espíritu Santo puede manifestarse de muchas maneras. Paz que sobrepasa todo entendimiento, gozo inexplicable, lenguas desconocidas, profecías, visiones, o simplemente una certeza profunda de que Dios está contigo. Testimonios de transformación. Quizás todavía te cueste creer que esto sea real. Déjame contarte algo. Miles de personas en todo el mundo han experimentado este poder y sus vidas han cambiado para siempre. Por ejemplo, en África, durante los avivamientos del siglo XX, miles de personas recibieron el Espíritu Santo y vieron cómo lo imposible se hacía realidad. Enfermedades incurables desaparecieron, familias destruidas se restauraron, sueños que parecían muertos resucitaron. Esto no es teoría, es una realidad que puedes experimentar tú también. En América Latina, en países como Brasil y Argentina, el mover del Espíritu Santo ha llevado a millones a experimentar sanidades, liberaciones y milagros. Personas que estaban al borde del abismo, que habían perdido toda esperanza, recibieron el Espíritu Santo y vieron cómo sus vidas eran transformadas de manera radical. ¿Por qué no tú? ¿Por qué no hoy? Este poder no es exclusivo para unos pocos, es para todos aquellos que lo piden con fe. Tú puedes recibir este poder hoy mismo. Pero antes, necesitas conocer el secreto que lo activa, y aquí es donde muchos fallan. Es posible que hayas escuchado hablar del Espíritu Santo, pero hay una gran diferencia entre conocerlo y experimentar su poder en tu vida. La razón por la que muchos nunca lo reciben no es porque no sean dignos, sino porque no saben cómo abrirse a él. La clave está en algo que la mayoría pasa por alto. Lo primero que necesitas entender es que el Espíritu Santo no se recibe con la mente, sino con el corazón. No es una fórmula mágica ni un ritual vacío, sino una rendición total. Muchas personas se acercan con dudas, con miedo o con reservas, y eso les impide experimentar su poder. Para abrirte completamente a él, necesitas limpiar tu interior. Imagina que quieres llenar una copa con agua pura, pero la copa está sucia. ¿Beberías de ella sin limpiarla antes? Claro que no. Lo mismo sucede con el Espíritu Santo. Para recibirlo, necesitas un corazón dispuesto y purificado. ¿Cómo lo logras? A través del arrepentimiento y la fe absoluta. Esto no significa solo pedir perdón por los errores, sino un cambio profundo en tu ser. Es soltar el pasado, despojarte de todo lo que te ata y abrirte a una nueva dimensión espiritual. Y cuando lo hagas, algo increíble comenzará a suceder dentro de ti. Las primeras señales de que el Espíritu Santo está obrando en tu vida pueden ser sutiles, pero poderosas. Tal vez sientas una paz inexplicable, una certeza de que algo más grande está guiando tus pasos. O quizás experimentes un fuego interior, una pasión renovada por conocer la verdad y vivir de una manera diferente. Muchos describen este momento como una oleada de amor puro, una sensación de ligereza, como si hubieran dejado atrás una carga pesada. Otros experimentan visiones, sueños reveladores o una claridad mental que antes no tenían. No importa cómo se manifieste, hay algo seguro. Cuando el Espíritu Santo entra en tu vida, lo sabes. Y cuando esto sucede, comienza la transformación. Las cosas que antes parecían importantes pierden sentido. Los deseos y pensamientos negativos comienzan a desaparecer. Tu espíritu se fortalece y sientes un hambre insaciable por la presencia de Dios. Pero esto es solo el comienzo. Los dones espirituales comienzan a manifestarse de formas inesperadas. Tal vez descubras que tienes una capacidad innata para hablar palabras de sabiduría, incluso en momentos donde antes no sabías qué decir. O quizás notes que tus oraciones se vuelven más intensas y efectivas, como si una fuerza mayor estuviera guiando cada palabra. Algunos reciben el don de sanidad,
orando por otros y viendo milagros ocurrir ante sus propios ojos. Otros experimentan el don de profecía, recibiendo revelaciones divinas sobre el futuro o sobre situaciones ocultas que solo Dios podría mostrarles. Cada don es único y personalizado. No todos reciben los mismos, pero todos tienen un propósito: edificar tu vida y la de quienes te rodean. El Espíritu Santo reparte estos dones según su voluntad, y si estás listo para recibirlos, comenzarán a fluir en tu vida de maneras que nunca imaginaste. Y cuando estos dones se activan, la transformación es total. Recibir el Espíritu Santo es solo el inicio. Ahora viene la parte más importante: mantener y fortalecer su presencia en tu vida. Muchos lo reciben con entusiasmo, pero al poco tiempo, la intensidad disminuye. La razón es simple: no cultivan la relación con el Espíritu Santo. Así como una llama necesita oxígeno para seguir ardiendo, tu espíritu necesita alimento constante para que el fuego de Dios no se apague. ¿Cómo puedes mantener su poder en tu vida? Aquí están las claves esenciales. ONE, oración continua. No hables con Dios solo cuando lo necesites. Hazlo parte de tu día, de tu rutina, de tu vida. 1. Oración continua. No hables con Dios solo cuando lo necesites. Hazlo parte de tu día, de tu rutina, de tu vida. 2. Estudio de la palabra. La Biblia es el alimento del alma. En ella encontrarás dirección, respuestas y la voz de Dios guiándote. 3. Obediencia total. El Espíritu Santo se mueve con mayor poder en aquellos que siguen la voluntad de Dios sin reservas. 4. Alejamiento del pecado. Mantente en santidad. No puedes llenarte del Espíritu si tu vida está en contradicción con sus principios. 5. Ambiente espiritual. Rodéate de personas que compartan tu fe, escucha alabanzas, acude a reuniones donde la presencia de Dios sea palpable. Los milagros y señales siguen a quienes viven llenos del Espíritu Santo. No se trata solo de historias antiguas, sino de hechos que siguen ocurriendo en la actualidad. Personas han visto cómo enfermedades terminales desaparecen de un día para otro. Otros han sido liberados de depresiones profundas y ataques de pánico en cuestión de segundos. Hay testimonios de provisión sobrenatural, puertas abiertas cuando todo parecía imposible y protecciones inexplicables en situaciones de peligro extremo. Cuando el Espíritu Santo está en tu vida, los milagros se convierten en algo cotidiano. Pero aquí hay un principio clave: la fe y la acción van de la mano. Dios obra donde hay confianza absoluta en Él. No basta con esperar milagros, debes caminar en la certeza de que ya están ocurriendo. Este es tu momento. No lo pospongas, no lo dejes para después. El poder del Espíritu Santo no es algo que puedas comprar, ni algo que tengas que merecer. Es un regalo de Dios para ti. Pero como todo regalo, tienes que extender tu mano y recibirlo. Si estás listo para dar ese paso, repite conmigo esta oración. Padre Celestial, reconozco que te necesito. Hoy te pido que llenes mi vida con tu Espíritu Santo. Dame tu poder, tu sabiduría y tu paz. Transforma mi vida y úsame para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración de todo corazón, algo poderoso acaba de suceder en ti. El Espíritu Santo ha llegado a tu vida y desde este momento nada volverá a ser igual. Felicidades, has tomado la decisión más importante de tu vida. A partir de ahora, estás conectado con la fuente de todo poder, toda sabiduría y todo milagro. Pero esto no es el final, es solo el comienzo. Te animo a buscar más de Dios, a profundizar en su palabra y a permitir que el Espíritu Santo te guíe en cada paso que des. Recuerda, no estás solo. Tienes el poder del Creador del universo dentro de ti, y con ese poder no hay límites para lo que puedes lograr. Comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje, porque todos merecen experimentar el poder del Espíritu Santo. Gracias por permitirme ser parte de este momento en tu vida. El mejor está por venir. Comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje, porque todos merecen experimentar el poder del Espíritu Santo. Gracias por permitirme ser parte de este momento en tu vida. El mejor está por venir. Los 3 tipos de oración que Dios siempre contesta. Los 3 tipos de oración que Dios contesta. ¿Sabías que hay oraciones que Dios siempre contesta? Sí, has escuchado bien.
Imagina por un momento que tus palabras puedan tocar el corazón del Creador del universo de tal manera que Él responda sin demora. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas personas parecen recibir milagros y respuestas claras, mientras que otras oran y oran sin obtener nada? En este video revelaremos un secreto espiritual poderoso, los 3 tipos de oración que Dios contesta. Desde el primer instante queremos captar tu atención con una verdad transformadora. Dios sí escucha y responde, pero no todas las oraciones son iguales. Algunas oraciones ascienden como fragantes ofrendas y desatan bendiciones, mientras que otras se pierden en el viento. Tal vez has experimentado esa frustración. Oraciones que parecen rebotar en el techo, silencios divinos que duelen en el alma. Pero hoy, prepárate para descubrir cómo romper ese silencio. Te guiaremos a través de 3 formas de orar que abren el cielo, 3 caminos de comunicación con Dios que Él ha prometido honrar. ¿Qué diferencia a una oración contestada de una que no recibe respuesta? La respuesta puede sorprenderte y animarte profundamente. Acompáñanos en este viaje espiritual. Al final de estos 30 minutos, no solo sabrás cuáles son esas 3 oraciones especiales, sino que también tendrás la inspiración y la confianza para practicarlas, experimentando en tu propia vida la presencia y el poder de Dios como nunca antes. Así que quédate con nosotros porque estás a punto de aprender a orar de manera eficaz y conmover el corazón de Dios. Comencemos preguntándonos, ¿por qué, en primer lugar, muchas oraciones parecen no ser contestadas? Todos hemos estado allí, rodillas al suelo, lágrimas en el rostro o con el corazón angustiado, susurrando una petición urgente a Dios y nada. Pasa un día, una semana, tal vez meses, y el cielo parece de bronce. ¿Por qué muchas oraciones no reciben respuesta? Esta pregunta ha resonado en el corazón de creyentes a lo largo de la historia. Quizá incluso en este momento tú te la estés haciendo. No estás solo. Imagina la escena. Una persona ora con sinceridad por una necesidad financiera, otra suplica por la sanidad de un ser querido, otra más clama por paz en medio de la ansiedad. Sin embargo, el alivio no llega, la cuenta sigue vacía, la enfermedad no se va, la paz no asoma. La duda empieza a susurrar. ¿Me estará escuchando Dios? ¿Habré hecho algo mal? ¿Acaso Dios responde solo a algunos elegidos y a mí me ignora? Estas son inquietudes reales, punzantes, que pueden debilitar la fe y apagar la esperanza. La realidad es que Dios sí responde, pero a su manera y en su tiempo. El problema no está en Él, sino muchas veces en cómo oramos. A veces oramos como quien introduce una moneda en una máquina expendedora celestial, esperando obtener justo lo que pedimos al instante. Otras veces oramos de manera rutinaria, fría, sin expectativa ni fe, o con motivos centrados solo en nuestro propio beneficio. La Biblia misma nos advierte: piden y no reciben, porque piden mal, es decir, con propósitos egoístas o sin creer de verdad. Por eso es vital entender cómo quiere Dios que oremos y qué tipo de oraciones Él se ha comprometido a contestar. No se trata de manipular a Dios, nada más lejos de la verdad, sino de alinear nuestro corazón con el suyo. Cuando aprendemos a orar según el diseño divino, nuestras oraciones dejan de ser meras palabras y se convierten en fuerza imparable, capaz de mover montañas y abrir mares si es necesario. ¿Te imaginas tener esa confianza absoluta de que Dios te escucha? Saber discernir cuándo decir, Dios, hágase tu voluntad, y cuándo clamar con santa osadía, Señor, cumple tu promesa ahora. Entender esto marcará un antes y un después en tu vida de oración. Es hora de desentrañar ese misterio. Te invitamos a darle me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas. Y si no te has suscrito, hazlo ahora. Es gratis. Y activa la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos. Haz clic en unirse ahora y forma parte de esta familia que busca crecer espiritualmente. Con tu ayuda, podremos seguir llevando el mensaje
a tanto que lo necesitan. No dejes pasar esta oportunidad de ser parte de algo que transforma corazones, vidas y destinos. Continuemos. Primer tipo de oración, la oración de fe sincera. Comencemos con una verdad fundamental. Dios contesta la oración de fe genuina. Esta es la oración que nace de un corazón que realmente cree en el poder y la bondad de Dios. No es un mero optimismo ciego ni un pensamiento mágico, sino una confianza profunda en que Dios es capaz y quiere obrar en favor de sus hijos. La Biblia la llama oración de fe y dice que es tan poderosa que puede sanar al enfermo y lograr lo imposible. Piensa en Ana, la madre del profeta Samuel, cuya historia se relata en las Escrituras. Ana era una mujer estéril, afligida por no poder tener hijos. Año tras año, ella iba al templo y derramaba su alma delante de Dios con amargura y esperanza mezcladas. Un día, en medio de su dolor, oró con tanta honestidad y fe que ni siquiera emitía sonido. Solo sus labios se movían mientras hablaba con Dios desde lo más profundo de su ser. En esa oración sincera, Ana hizo un compromiso. Le pidió a Dios un hijo y prometió dedicarlo a él para toda su vida. Dios escuchó el clamor de Ana y le respondió concediéndole un hijo, Samuel, quien llegaría a ser un gran profeta y líder en Israel. Imagínalo. Aquella mujer pasó de la tristeza a la alegría, porque confió en que Dios podía cambiar su situación y puso toda su fe en él. Considera también el ejemplo del profeta Elías. En una época de sequía severa, Elías oró con fe para que cayera lluvia. Subió a lo alto del monte Carmelo, se inclinó en tierra y clamó a Dios pidiendo lluvia sobre la tierra reseca. Envió a su criado a mirar al horizonte una y otra vez, esperando la más mínima señal. 7 veces insistió, sin rendirse, convencido de que Dios respondería. Finalmente, apareció en el cielo una pequeña nube, del tamaño de una mano, y en cuestión de minutos el cielo se oscureció y una lluvia torrencial cayó sobre el suelo agrietado. Dios honró la fe perseverante de Elías. Este es el poder de la oración confiada. Elías no solo pidió, esperó en Dios con certeza, y Dios respondió abundantemente. La oración de fe sincera impacta profundamente la vida cristiana porque nos enseña a ver con los ojos de la fe y no con los de la duda. Cuando practicas este tipo de oración, tu relación con Dios se vuelve más cercana e intensa. Empiezas a reconocer que para Dios no hay nada imposible. Cada pequeña respuesta que recibes, esa puerta de trabajo que se abre en el momento justo, aquella sanidad inesperada, esa provisión que llega contra toda lógica, te va construyendo un testimonio. Te conviertes en un testigo viviente de que Dios es real y escucha. Y aun cuando la respuesta tarda, esa fe te sostiene con paz interior, porque sabes en quién has confiado. ¿Cómo aplicar esto en tu vida? La próxima vez que ores por algo que anhelas o necesitas, antes asegúrate de encender la llama de la fe en tu corazón. Recuerda quién es Dios, su amor, su poder, sus promesas fieles. Dile con honestidad: Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Permite que su palabra alimente tu confianza. Por ejemplo, recuerda versículos como: todo es posible para el que cree. Llena tu mente de las veces que Dios te ha ayudado en el pasado o los testimonios que has oído de otros. Entonces ora, creyendo que Dios ya está obrando, aunque tus ojos aún no lo vean. Verás cómo esa oración sincera y llena de fe no solo puede traer la respuesta que esperas, sino que te transformará a ti en el proceso. Dios contesta la oración de fe porque a Él le agrada que sus hijos confíen en Él plenamente. Segundo tipo de oración, la oración de intercesión desinteresada. Pasemos ahora al segundo tipo de oración que Dios contesta. La oración de intercesión, aquella que se hace no por uno mismo, sino en favor de otros. Esta es una forma de oración muy poderosa porque refleja el amor altruista y el corazón compasivo de Dios. Cuando dejas de lado tus propias necesidades por un momento y te concentras en clamar por la necesidad de tu prójimo, te conviertes en un canal de bendición. Y Dios, que es amor,
se deleita en responder a esas oraciones llenas de generosidad y empatía. Un claro ejemplo bíblico de intercesión efectiva lo encontramos en la iglesia primitiva. En el libro de los Hechos, capítulo 12, leemos que el apóstol Pedro fue encarcelado por causa de su fe. La situación era crítica. Pedro podía ser ejecutado en cualquier momento. ¿Qué hizo la comunidad de creyentes? En lugar de caer en pánico o resignación, se reunieron para orar intensamente por él. La casa de María, la madre de Juan Marcos, se llenó de hombres y mujeres que oraban en unidad, suplicando a Dios por la liberación de Pedro. Esa noche ocurrió algo asombroso. Mientras Pedro dormía encadenado entre dos guardias, un ángel del Señor apareció en la celda, lo despertó y las cadenas cayeron de sus manos. El ángel lo guió fuera de la prisión, pasando inexplicablemente frente a los guardias y atravesando puertas que se abrían por sí solas. Pedro quedó libre, contra toda expectativa humana, y fue directo a la casa donde muchos seguían orando por él. Imagina la escena de alegría y asombro cuando lo vieron aparecer sano y salvo. Dios respondió a la intercesión unida y ferviente de su pueblo. Las cárceles se vaciaron porque disminuyó el crimen, las tabernas cerraron por falta de borrachos, familias enteras fueron restauradas. Todo porque alguien oró por otros. La oración de intercesión desinteresada es un tesoro en la vida cristiana. Nos enseña a amar mejor, a salir de nuestro pequeño mundo y ver las cargas y necesidades de quienes nos rodean. Cada vez que oras por la sanidad de un amigo enfermo, por la provisión de esa familia que pasa necesidad, por la paz en una nación en conflicto o por la salvación de almas que aún no conocen a Jesús, estás participando en la misión de Dios en la tierra. Y ten la certeza, esas oraciones sí importan y sí hacen la diferencia. Dios se mueve cuando su pueblo intercede. Puede que no veamos de inmediato todo el resultado, pero en los cielos se libra una batalla donde nuestras oraciones inclinan la balanza hacia la victoria del bien. ¿Y cómo puedes tú practicar este tipo de oración? Comienza haciendo una lista de personas por las que quieres orar regularmente. Dedica unos minutos cada día a presentar sus necesidades a Dios. También puedes unirte a otros en tu iglesia o comunidad para orar en grupo por causas mayores. Cuando ores, hazlo con empatía, tratando de sentir la necesidad del otro, clamando como si esa carga fuera tuya propia. Verás cómo tu corazón se llena de amor y cómo Dios te usa para bendecir a otros a través de la oración. La intercesión es un privilegio y un arma poderosa que Dios nos dio para traer su luz a un mundo en tinieblas. Y sin duda, Él contesta en su perfecto tiempo y forma las oraciones hechas en este espíritu de amor. Tercer tipo de oración, la oración perseverante y alineada con la fe. La oración perseverante está estrechamente ligada a orar conforme a la voluntad de Dios. Esto no siempre es fácil de entender, pero piensa en esto. Cuando tus deseos se alinean con los deseos de Dios, puedes orar con una tenacidad inquebrantable porque sabes que estás pidiendo algo que Dios ya quiere hacer. Por ejemplo, Dios desea la salvación de las personas, desea que crezcamos en amor y santidad, desea que tengamos lo necesario para vivir dignamente. Si estás orando por la conversión de un familiar rebelde, por superar un mal hábito que te aparta de Él, o por la provisión para cumplir un propósito noble, puedes orar con la certeza de que estás en sintonía con el corazón de Dios. Y aunque la espera se haga larga, puedes seguir orando con perseverancia porque sabes que la respuesta llegará en el tiempo perfecto. La historia de George Mueller es un testimonio poderoso de la oración persistente. George Mueller fue un hombre de fe del siglo XIX conocido por su confianza radical en la oración. Él dirigía orfanatos en Inglaterra y decidió depender únicamente de la oración para suplir las necesidades de cientos de niños, sin pedir dinero a nadie, solo a Dios. En una ocasión célebre, una mañana no había nada para dar de desayuno a los huérfanos. Los platos y vasos estaban vacíos sobre la mesa, pero George Mueller hizo algo sorprendente. Reunió a los niños y al personal y dio gracias a Dios por los alimentos que él proveería. Todos estaban sentados, con los estómagos vacíos, pero los corazones expectantes. Justo después de orar, alguien tocó la puerta. Era el panadero del pueblo,
quien sentía en su corazón que debía regalarles pan ese día. Momentos después, otro golpe. El lechero, cuya carreta se había averiado justo frente al orfanato, ofreció la leche fresca antes de que se echara a perder. Así, esa mañana, los niños tuvieron pan y leche abundantes. Dios honró la fe y la perseverancia en la oración de George Mueller, quien no se rindió ante la necesidad, sino que confió hasta el último segundo. Historias como esta nos muestran que Dios responde en el momento oportuno, ni antes ni después, y que nuestras oraciones perseverantes preparan el camino. Ahora, la perseverancia en la oración no significa repetir palabras sin sentido o caer en ansiedad. Muy al contrario, significa orar con esperanza constante y paciencia activa. Es como un agricultor que siembra una semilla. Él no ve la planta al día siguiente, pero la riega diariamente. Quita la maleza, la cuida porque sabe que en su debido momento brotará. Del mismo modo, cada oración que haces es una semilla plantada en el cielo. Debes regarla con tu fe, agradeciendo a Dios incluso antes de ver el resultado, declarando tu confianza en Él cada día. Perseverar es seguir presentando la petición con gratitud, con expectativa, incluso alabando a Dios en la espera. Esa actitud mueve el corazón de Dios. La oración perseverante y alineada con la fe tiene un profundo impacto en nuestra vida espiritual. En primer lugar, nos moldea el carácter. Aprendemos paciencia, aprendemos a confiar no en nuestras circunstancias, sino en la fidelidad de Dios. En segundo lugar, mantiene nuestra esperanza viva. Cada día de oración mantiene encendida la llama de que Dios está obrando tras bastidores. En tercer lugar, cuando finalmente llega la respuesta, nuestra fe explota en gozo y damos a Dios la gloria con un corazón lleno de gratitud sincera. Esas respuestas, pequeñas o grandes, se vuelven hitos en nuestra historia personal con Dios, recuerdos imborrables de su amor y poder. ¿Cómo puedes aplicar esta verdad ahora mismo? Identifica esas peticiones en tu vida que quizás has estado tentado a abandonar porque no ves aún la respuesta. Puede ser la sanidad de una enfermedad crónica, la restauración de una relación rota, la realización de un sueño que Dios puso en tu corazón. Decide hoy retomarlas en oración con renovada perseverancia. Haz un compromiso con Dios. Señor, no dejaré de orar por esto hasta que respondas, porque confío en ti y sé que tu tiempo es perfecto. Alimenta tu mente con las promesas bíblicas diariamente. Por ejemplo, Jesús dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Nota que esos verbos en el original implican una acción continua. Sigue pidiendo, sigue buscando, sigue llamando. No te rindas. Cada día presenta tu caso delante de Dios con humildad, pero con tenacidad. Y mientras oras, también mantén tus ojos abiertos, porque Dios puede estar respondiendo de formas inesperadas. Tal vez te guíe a tomar alguna acción concreta como parte de la respuesta, porque a veces Él nos usa a nosotros mismos para cumplir aquello por lo que oramos. Sé obediente a su guía. Ten la seguridad de que esta forma de orar mueve el corazón del Padre. Él no es indiferente a tus lágrimas ni sordo a tus peticiones. Al contrario, Jesús nos aseguró que nuestro Padre Celestial sabe dar buenas dádivas a los que le piden. Si un niño le pide pan a su papá, ¿acaso le dará una piedra? Claro que no. Pues Dios, que es el mejor de los padres, mucho más dará cosas buenas y necesarias a quienes se las pidan. Por eso, ora y sigue orando. La respuesta de Dios cuando llegue será justa y perfecta, y muchas veces abundante en bendición, sobrepasando lo que esperabas. Hemos explorado 3 tipos de oración que Dios contesta: la oración de fe sincera, la oración de intercesión desinteresada y la oración perseverante alineada con su voluntad. Estas no son fórmulas mágicas ni atajos para obtener caprichos. Son expresiones genuinas de una vida de fe profunda. Cada una de ellas nos invita a crecer espiritualmente, a confiar más en Dios, a amar más a los demás y a perseverar con esperanza. Imagina por un momento cómo sería tu vida si incorporas estos 3 tipos de oraciones en tu día a día.
Visualiza tus madrugadas o noches de oración llenas de confianza audaz en un Dios todopoderoso y bueno. Piensa en cómo cambiarían tus entornos si oras regularmente por las personas a tu alrededor. Si te conviertes en ese intercesor silencioso que lleva las cargas de tu familia, de tus amigos, incluso de tu país, ante el trono celestial. Y considera la transformación interior que experimentarás al persistir en oración. Cómo tu fe se fortalecerá como un músculo bien entrenado. Cómo tu ansiedad disminuirá al depositar tus preocupaciones en las manos de Dios, día tras día, sin rendirte. Hoy es el día para poner en práctica lo que has aprendido. Te animo a que hagas un alto y reflexiones. ¿Cuál de estos tipos de oración has descuidado? ¿Necesitas confiar más en Dios al orar, creyendo que Él puede obrar en lo imposible? Quizá debas ampliar tu mirada y empezar a orar más por las necesidades de otros, no solo por las tuyas. O tal vez has estado a punto de darte por vencido en esa petición de años y Dios te está recordando que sigas persistiendo porque Él ha escuchado cada suspiro de tu corazón. Dios te invita hoy a experimentar su fidelidad. Él dice en la Biblia: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es una promesa maravillosa. Nuestro papel es clamar, orar, buscarle, y el de Él, responder con lo que más nos conviene, con aquello que va a glorificar su nombre y bendecir nuestra vida de la mejor manera. A veces dirá sí inmediatamente, a veces dirá: espera, hijo, algo mejor viene, y otras quizás no, porque te amo y eso no te conviene. Pero ten por seguro, toda oración que se eleva con fe, amor y perseverancia recibe respuesta. Ninguna cae al suelo vacía. En este momento final quiero motivarte a la acción. No te quedes solo con el conocimiento, llévalo a tu vida de oración hoy mismo. Haz la prueba. Escoge un asunto que requiera un milagro o una intervención divina. Ora con fe sincera por ello, creyendo que Dios puede y quiere obrar. Luego, presenta ante Dios la carga de alguien más, intercede por esa persona con todo tu corazón. Y finalmente, comprométete a perseverar, a orar cada día por estas peticiones confiando en que Dios está trabajando, aunque no lo veas aún. Verás cómo con el tiempo tu vida se llena de testimonios. Podrás contar cómo Dios respondió de maneras inesperadas, cómo tu corazón se llenó de paz incluso antes de la respuesta, cómo otras personas fueron bendecidas gracias a tus oraciones. Tu comunión con Dios se volverá más dulce y apasionada. Ya la oración no será un deber o un último recurso en la desesperación, sino tu fuente diaria de poder y dirección. Para terminar, recuerda esto: Dios todavía responde oraciones. Él no ha cambiado. Las mismas maravillas que leímos en la Biblia pueden ocurrir hoy cuando su pueblo ora. Así que no te rindas, no te conformes con una vida espiritual seca. Atrévete a orar como nunca antes. Aplica estos 3 tipos de oración y espera grandes cosas de parte de Dios. Porque cuando hay un pueblo que ora, hay un Dios que obra. Y tú estás llamado a ser parte de ese mover de Dios a través de tus oraciones.